Vamos a ponerlo así. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a elegir esto. Bien. Vamos a esperar que aparezca. Quique, bueno. antes que empieces, ¿me dejás Sí. decirle lo de la clase de consulta? Dale. Sí, para los que necesiten ayuda con la parte gráfica, digamos, con los programas para dibujar o ajustar, podemos hacer una clase de consulta el miércoles, en algún horario conveniente. Yo propongo miércoles 4 de la tarde de Argentina, que no sé qué horario será creo que Colombia son 2 horas, ¿no, Quique? O Perú 4 horas, no sé. Está silenciado, Quique. Sí, 2 horas más temprano en Colombia que en Argentina. Sí. Entonces, propongo ese horario, pero si alguno tiene inconveniente de los que quiera ir, me dicen y vemos otro horario. Lo voy a poner en el chat. Bueno, y nos Bien, quedó pendiente la conversación que habían pedido Nico y Elisa, así que me digan cuándo pueden y si alguien más se quiere sumar, lo mismo, tratamos de buscar un horario común para sacar dudas de un módulo, creo que era. Así que cuando quieran, además, me avisan si por hay privado. si hay algún alumno que no puede, igualmente esa consulta la grabás y va a quedar disponible, ¿no? Sí, la puedo grabar, sí. Está bien, pero bueno, está buena esa. Por si alguno no puede. Por si alguna... Perdón, 16 horas, me equivoqué. Miércoles, 16 horas. 16 horas Argentina. Después me dicen quiénes irían, porque capaz que ya todos solucionaron ese problema y nadie necesita. Pero bueno, lo voy a volver a repetir al final de la clase por si hay algún alumno que no estaba conectado, ¿sí? Listo, Quique, gracias. Bueno, perfecto. Bien, entonces habíamos empezado a hablar de paramagnetismo de electrones itinerantes o paramagnetismo de bandas y en particular un formalismo que se conoce como paramagnetismo de Pauli. Entonces, los ingredientes fundamentales son que los electrones, por ejemplo, en un metal, hay algunos electrones, no todos ellos, electrones generalmente de las capas más externas, sobre todo los electrones S, que pueden itinerar por todo el material y pueden tener un carácter más o menos libre en el sentido de si el potencial de los iones perturba más o menos, digamos, su movimiento en el material. ¿No? En un extremo, el extremo más sencillo de resolver, se considera el trozo de metal como si fuera una caja, con un potencial, un potencial constante adentro de la caja, donde los electrones quedan atrapados y no pueden salir al exterior. Pero que fuera de eso no experimentan ninguna interacción excepto con un campo aplicado, solamente interacción Zeeman. Y entonces cuando uno, digamos, pone electrones en una caja, de esta manera, lo que surge como solución es, si este es el eje de energía, el número de estados que pueden ocupar los electrones por unidad de energía, tiene esta forma, o sea que es un número creciente de estados a medida que aumenta la energía. Ese número en realidad es la densidad de estados porque son los estados por unidad de energía. En este caso crece como la raíz cuadrada de la energía. Y por el principio de exclusión de Pauli, digamos, si uno tiene 10 a la 23 electrones metidos en esa caja, cada uno tiene que estar en un estado diferente del otro. No puede haber dos electrones que ocupen el mismo estado. Entonces se van ocupando estados orbitales a medida que aumenta la energía con un par de electrones en cada estado, uno con spin up y otro con spin down. De tal manera que si comparten el mismo estado orbital, los diferencia el estado de spin, ¿no?
Pero fíjense que esta función es creciente porque a medida que aumentamos la energía, el espaciado entre esos estados orbitales disminuye, ¿no? Entonces hay más estados por unidad de energía. Eso es lo que nos está indicando esta curva que está acá. Si estuviéramos en el cero absoluto, el electrón que está en este borde sería el electrón número 10 a la 23, el último electrón que hay adentro de esa caja. Y no habría nada, digamos, ningún electrón con energía por encima de ese valor y todos los estados estarían ocupados por debajo de ese valor de la energía. Pero claro, si uno aumenta la temperatura, los electrones que están en los estados más próximos a este nivel, que se llama nivel de Fermi, pueden adquirir energía térmica del medio ambiente y pasar a estados desocupados que estaban por encima del nivel del Fermi. Entonces, esta forma abrupta puede cambiar en esta forma más suave. Las consideraciones que se hacen nos llevan a que el ancho de esta región es del orden depende de la temperatura, y es del orden de la constante de Boltzmann por la temperatura. Mientras que la posición del nivel de Fermi es también proporcional a través de la constante de Fermi, de constante de Boltzmann, pero a una temperatura que se llama temperatura de Fermi, que como dijimos en la clase anterior, es del orden de las decenas de miles de grados Kelvin. Como 30.000, 40.000, 50.000, dependiendo del metal al que nos estemos refiriendo y justamente del potencial que hay ahí adentro de la caja. Entonces, se da una situación para casi todos los procesos físicos que ocurren, digamos, por movimientos electrónicos o por propiedades electrónicas, que cuando uno aplica un campo externo que podría modificar el estado de movimiento de un electrón, no puede modificar los estados de movimiento de los electrones que están profundos en este mar de Fermi, porque sería llevarlos a un estado que está ocupado por otro electrón. Y entonces a esos procesos, qué sé yo, resistividad, conductividad eléctrica, magnetización, solamente contribuyen los electrones que están dentro de una franja de aproximadamente el orden de K por T. Fíjense que en este caso, esta franja que está dibujada es del orden de un 5% de toda la amplitud, perdón, de un 20%. Entonces, si la temperatura de Fermi fuera 30.000 Kelvin, como dijimos recién, esto significaría que estaríamos a una temperatura muy alta, del orden de los 6.000 Kelvin, ¿no? Esas temperaturas tan altas en general no nos interesan para las aplicaciones normales de los materiales magnéticos. Normalmente vamos a estar a temperatura ambiente o temperatura por encima de ambiente, pero normalmente inferior a los 1.000 grados centígrados, o temperaturas más bajas, en cuyo caso, digamos, esta franja es bastante más estrecha de lo que está marcada acá. Una aproximación que se puede hacer a veces es decir, bueno, estos electrones dejan de estar tan influidos, digamos, por el principio de exclusión de Pauli, cuando se encuentran en regiones, digamos, donde hay una densidad mucho menor de esos electrones, ¿no? Digamos que prácticamente ahí, como los estados están mayormente desocupados, o la mayor parte del tiempo están desocupados, la probabilidad de ocupación es baja. Entonces, ese fenómeno, esos electrones, actúan más como electrones independientes y que todos pueden participar de los procesos físicos. Entonces, ahí se podría hacer una aproximación de orden cero, una especie de
de teoría muy simple, pensando que esos electrones se comportan como paramagnetos independientes, como los habíamos tratado antes, pero donde el número de portadores no es el número total de electrones, sino la fracción de electrones que se encuentran en esta franja. Entonces lo que hacíamos ahí era decir, bueno, el número de electrones polarizables va a ser igual al cociente del espesor de esa franja por el total de electrones que tengo, que lo represento, digamos, lo estimo a través de esta relación, multiplicado por el número total de electrones que hay en el material. Y entonces, simplemente, es una aproximación muy burda, por supuesto, reemplazando este número por este que está acá, esta t que está en el denominador se va a ir, y lo único que nos queda, digamos, es una susceptibilidad que es inversamente proporcional a la temperatura de Fermi y constante, independiente de la temperatura. Esa aproximación tendrá más validez a bajas temperaturas, donde, digamos, el cambiar el espesor de ese intervalo no altere demasiado, o mejor dicho, digamos, mientras no estemos manejándonos en un rango amplio de temperaturas. Si queremos ir más lejos, tenemos que hacer algunas cuentas y tener también presente que esta forma que teníamos de la densidad de estados a bajas temperaturas la podemos representar en ausencia de campo como dos subbandas. Digamos, esta es la representación típica de una banda electrónica, porque acá hay tantos estados por unidad de energía que prácticamente lo podemos ver como un continuo de estados. Entonces, esa banda la podemos dividir en dos subbandas, con los momentos magnéticos de los electrones paralelos al campo, si hubiera un campo, o antiparalelos, o con spin up y down respecto de cualquier eje principal que decidamos usar para hacer la descripción. En ausencia de campo, las dos subbandas tienen el mismo número de electrones. Tienen el mismo número de electrones con spin up, perdón, con momento up y con momento down. Si aplico un campo, aquellos electrones que tengan el momento paralelo al campo van a experimentar una interacción Zeeman que va a decrecer su energía. ¿No es cierto? Porque al tener el momento paralelo al campo, la interacción Zeeman da un valor negativo y entonces toda esta banda se desplaza hacia abajo. Y los que tienen momento magnético antiparalelo al campo, en cambio, experimentan una interacción Zeeman positiva. Entonces la energía de esta banda aumenta. Es decir, como decíamos recién, en la parte profunda de este mar de Fermi, un electrón que tenga spin antiparalelo al campo no lo puede invertir porque ya hay un electrón con spin up en la otra subbanda para esa misma energía. Entonces el efecto que ocurre es este corrimiento de las bandas, y como el material, digamos, va a terminar en algún estado donde el electrón tenga la máxima energía disponible, ese estado es el nivel de Fermi, común a las dos subbandas, entonces, y lo que ocurre es que aparece un desbalance en el número total de electrones con momento paralelo al campo y con momento antiparalelo al campo. Entonces se da una polarización neta de esta. Tengo más electrones en esta subbanda que en esta otra subbanda, y por lo tanto voy a tener un momento neto en la dirección del campo aplicado. El tema entonces es cómo calculamos eso. Bien. Por un lado, entonces, recapitulando, la densidad de estados
tanto de un lado como del otro, se describe a través de esa función raíz cuadrada de la energía, que va a estar desplazada en un sentido o en otro según el spin, según el momento magnético, sea paralelo al campo o antiparalelo al campo. Pero esta es la densidad de estados. Por otro lado tenemos la distribución de Fermi, que lo único que nos dice es que por cada estado de energía podemos colocar solamente 2 electrones, uno con spin up y otro con spin down. No tiene la forma, esta distribución no tiene la forma de la caja que le da la caja de potencial en particular, sino que simplemente lo que nos está diciendo es que por cada estado de energía puedo poner 2 electrones, en el próximo 2 y en el próximo 2 y así siguiendo. O sea, no es la densidad de estados, sino el número de estados que tengo por cada estado de energía. Y bueno, cerca del nivel de Fermi, a una temperatura finita, en lugar de terminar como un escalón, va a terminar de esta forma suavizada. Para llegar a este gráfico que tengo acá, de la línea de trazos, lo que tengo en realidad es el producto de la densidad de estado por la función de distribución de Fermi. Ese producto es el que me da esta forma suavizada que ocurre a una temperatura finita. Entonces, si yo quiero calcular, digamos, el número de electrones que tengo acá, el número de estados, y el número que hay acá, lo que tengo que hacer es, bueno, suponiendo que la densidad de estados, o mejor dicho, la función de distribución de Fermi tiene en cuenta tanto los electrones up como los electrones down, por eso aparece un medio acá, el producto de la función de distribución de Fermi por la densidad de estados corrida en el sentido positivo para los electrones que tienen el momento antiparalelo al campo y en sentido negativo para los que tienen el momento magnético antiparalelo al campo. No sé si lo dije bien, pero creo que ya lo tienen claro de todas maneras. En general, esta energía, este corrimiento, es pequeño en relación al nivel de Fermi. Entonces, vamos a llamar a todo esto que se suma y se resta, acá en esta integral, por una cantidad X, y vamos a hacer un desarrollo de Taylor a primer orden en torno al valor X igual 0. Ese desarrollo en serie de Taylor que nos dice que la función calculada, por ejemplo, en el valor de la energía más X va a ser igual al valor de la función calculado en el valor de la energía epsilon más X por la primera derivada de la función. El típico desarrollo de la serie de Taylor. Y para una subbanda o la otra solamente va a diferir en que vamos a tener un signo más o un signo menos multiplicando acá. Entonces, esta integral que nos daba el área encerrada en esta subbanda o en esta otra subbanda, ahora se splitea en dos integrales, ¿no? Esta primera integral y esta segunda integral. Esta integral es común a las dos, así que la diferencia, lo que nos interesa en realidad, va a estar en esta segunda integral. Porque cuando calculemos el desbalance de electrones, vamos a tener que restar la integral más menos la integral menos, para quedarnos con justamente ese desbalance. Al hacer esa resta, esta parte común se va a ir y lo único que nos va a interesar es esta segunda parte. Entonces lo que tenemos que evaluar es esta segunda integral que está acá. La integral de la distribución de Fermi multiplicada por la derivada de la distribución de estados.
Hay un truco que permite, digamos, estimar esta integral sin hacer muchas cuentas. Y es plantear esta integral como una integral por partes. Si se acuerdan de análisis matemático, un método de integración, cuando uno podía identificar dos funciones en el integrando, u por diferencial de b, uno decía, bueno, esa integral es igual a u por b, calculado entre los límites de la integral, menos la integral de b diferencial de u, donde cambiaba los roles de esta integral en esta segunda integral. Bueno, eso es lo que hacemos. Entonces vamos a pasar de tener la derivada de la densidad de estados a tener la derivada de la distribución de Fermi. No parece a priori un gran progreso, pero vamos a ver que sí. Entonces, vamos a esta segunda parte. Esa integral, entonces, como habíamos dicho... ¿qué pasa? Con esta primera integral, en cero, en epsilon igual 0, voy un poquito para arriba, la densidad de estados es 0. Así que en ese límite esto da 0. Y en infinito, la función de distribución de Fermi es 0. Así que este primer término es nulo. Lo podemos directamente dejar de lado. Así que solamente nos queda este. Entonces vamos a mirar este. Habíamos dicho que nos quedaba, al integrar por partes, nos quedaba la densidad de estados por la derivada de la distribución de Fermi. ¿Y qué pasa? A temperaturas normales, esta región de cambio es realmente muy estrecha, porque supongamos que estamos a 300 Kelvin y la temperatura de Fermi sea 30.000 Kelvin. Este ancho que tenemos acá es 1/100 de la extensión total de la distribución. Entonces, esta región de cambio es tan estrecha que la derivada es 0 acá porque la función es constante, es 0 acá porque la función es 0, solamente tiene valores en esta región, y los valores que toma en esta región son como un pico, donde el máximo de la derivada va a estar aproximadamente en el nivel de Fermi. ¿No? ¿Se entiende? Acá la derivada vale 0, acá la derivada vale 0, solamente toma valores en esta región, que es 1/100 del total del rango de interés, y en esa región solamente tiene un máximo ahí. O sea que la derivada es una función picuda que tiene un máximo pronunciado en el nivel de Fermi. Y se puede asociar con lo que se conoce como una función de delta. Cuando se calcula la integral de una función multiplicada por esa función, el resultado es simplemente esta función evaluada en el punto máximo de esta función delta. Vale decir que el resultado va a ser, digamos, de esta expresión, va a ser esto multiplicar, sin este un medio que aparece acá, ¿no? Esta parte que está acá. Entonces, la integral efectivamente se simplifica mucho por haber hecho esta integración por partes. Y cuando hacemos la diferencia, como esta parte común se va, lo que nos queda para la magnetización es 2 veces esta cantidad, ¿sí? O sea, esta cantidad que está escrita acá. Tengo que ver acá por qué apareció este mue al cuadrado. Porque estamos multiplicando la diferencia del número de electrones en un sentido y otro por el momento magnético de un electrón, ¿no es cierto? Entonces aparece este mue al cuadrado acá. Entonces prácticamente tenemos la magnetización, lo único que no conocemos es esta densidad de estados al nivel de Fermi. Bueno, ese es un problema que no lo voy a resolver acá,
esa densidad de estados depende del potencial que hay adentro de la caja, y en el caso de un gas de electrones, adquiere esta forma simple. 3 veces el número de electrones que hay dividido 2 veces la energía de Fermi. O 3 veces el número de electrones dividido 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura de Fermi. Y entonces, fíjense que obtenemos un resultado bastante parecido al que habíamos anticipado con este método muy poco justificado, en el sentido de que es una constante dividido la temperatura de Fermi, pero que también tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, la magnetización o la susceptibilidad, la magnetización es proporcional al campo y la susceptibilidad es constante e inversamente proporcional a la temperatura de Fermi. ¿Esto cuándo es válido? Bueno, es válido a temperaturas mucho menores a la temperatura de Fermi. Como dijimos antes, por ejemplo, cuando la temperatura es 1/100º o de ese orden respecto de la temperatura de Fermi. Eso nos permite estimar para un metal en particular, dentro de esta suposición de que se comporte como un gas de electrones. Entonces va a ser más útil, por ejemplo, para metales donde haya un número, digamos, donde los electrones de conducción tipo S, que son los menos ligados a los núcleos o a los iones de los sitios de red, son los preponderantes. Por ejemplo, metales como el sodio, el potasio, el galio, los metales que se conocen como alcalinos, son justamente metales que tienen capa cerrada y en la nueva capa tenemos un solo electrón S, ¿no? Entonces, esos metales también podrían ser los alcalinotérreos, ¿no? Los metales alcalinotérreos también cumplirían un poco con ese requisito y serían nuestros mejores candidatos para aplicar este tipo de modelo. Por ejemplo, acá está calculada la susceptibilidad paramagnética para el sodio, ¿no? Calculamos el momento electrónico a través de esta expresión, donde J es S y vale 1/2 y G vale 2, entonces el momento electrónico es un magnetón de Bohr. Y después utilizamos valores de tabla para calcular la densidad del sodio, usamos el número de Avogadro, la masa molar del sodio, y de esa manera podemos calcular el número de electrones por unidad de volumen en el sodio, y conociendo la temperatura de Fermi del sodio, que también la buscamos en una tabla, podemos entonces estimar la susceptibilidad paramagnética de un metal, que no es un sistema de momentos magnéticos localizados, sino todo lo contrario. El otro límite que nos podemos preguntar es el límite de altísimas temperaturas, cuando la temperatura sea mucho mayor que la temperatura de Fermi, y eso sería irnos a centenas de miles de Kelvin, o sea, una situación de muy poco interés práctico, a menos que seamos astrofísicos. Entonces, en ese caso, es como que se recupera un poco el paramagnetismo de momentos magnéticos independientes, ¿no? Y se obtiene un resultado que no lo vamos a calcular, que es parecido a la ley de Curie, ¿no? Algo inversamente proporcional a la temperatura. ¿Cuál es para mí la importancia de que hayamos tocado este tema? Y la importancia es habernos asomado un poco al paramagnetismo en materiales que no se pueden describir como momentos magnéticos individuales localizados en un
en los sitios de la red, como son, por ejemplo, la mayoría de los óxidos magnéticos o los compuestos iónicos magnéticos, sino haber hablado un poco del magnetismo en materiales que no nos queda otro remedio que caracterizarlos a través de su estructura electrónica, caracterizarla a través de bandas de electrones. Entonces, el ejercicio, digamos, de habernos asomado a esta situación en donde los estados electrónicos individuales idénticos que hay en átomos que no están interactuando fuertemente, sino que podemos separarlos como átomos aislados unos de otros, ya sea porque están muy alejados o porque el solapamiento de sus funciones electrónicas, debido a las configuraciones electrónicas que tienen, es relativamente despreciable, pasar a una descripción en donde ese solapamiento nos lleva de una descripción en la cual los electrones están acomodados en estados electrónicos atómicos y en donde solamente puede haber un electrón con spin up o down por estados discretos, que además están relativamente bastante espaciados unos de otros en energía, tener que pasar a una formulación en la cual los electrones se encuentran mejor descritos por una banda que se podría considerar continua, porque si en un trozo macroscópico de material tenemos, por ejemplo, como decíamos recién, 10 a la 23 electrones en una banda, o inclusive en una nanopartícula, ¿no? Que podemos tener 10.000 átomos en una nanopartícula y entonces tenemos 10 a la cuarta, que ya es un número considerable de electrones, y esos electrones entonces se encuentran en una banda de energía y entonces los estados individuales discretos están tan próximos unos de otros que la aproximación por una banda continua comienza a ser una buena aproximación. Entonces, la consecuencia de tener una banda es justamente que los electrones que están más profundos en energía en esa banda no responden a excitaciones externas. No pueden responder porque les cambiaría la energía a la energía de otro electrón que está ocupando ya un lugar en esa banda. Y la consecuencia es entonces que una banda contribuye de manera muy diferente a los electrones individuales, porque solamente los electrones que están próximos al nivel de Fermi, que es el nivel de energía más alto ocupado en la banda, son los que pueden responder. Después, sí, está el resultado práctico también, de decir, bueno, lo que tenemos en realidad es a primer orden, digamos, una magnetización o una susceptibilidad independientes de la temperatura, cuyo valor, expresado en función de la temperatura de Fermi, va a ser proporcional al número total de electrones, pero justamente la susceptibilidad es muy baja porque de estos electrones solo participan algunos y eso se ve reflejado en el hecho de tener que dividir acá por la temperatura de Fermi. Eso surgió a partir del tratamiento que hicimos. Entonces, en algunas de las clases especiales que van a recibir, o algunas mismas que voy a dar yo, los profesores van a hacer referencia a magnetismo en bandas, ¿no? Entonces, el valor también de haber introducido esta clase está ahí, digamos, en que de golpe no lo sorprendan con un concepto que les resulta completamente ajeno. La idea no es que lo dominen como expertos, pero sí que tengan una
una primera aproximación al tema. Bueno, como ahora empieza otro módulo, sería un momento adecuado para escuchar los comentarios de ustedes o de los profesores. Quique, mientras los alumnos piensan, las alumnas piensan las preguntas, vuelvo a repetir lo que dije al principio de la clase, por si se agregaron estudiantes, y voy a volver a copiar en el chat lo que había escrito para los que no estaban, que el miércoles a las 4 de la tarde voy a dar una consulta para los que necesiten ayuda con el tema del uso de programas o de aplicaciones para graficar y ajustar, ¿sí? Miércoles 16 horas de Argentina. Cada uno saque la cuenta de qué horario es en su país. Claro. Y bueno, y sí me gustaría saber si hay alguien que va a estar, porque si no, bueno, si ya todos solucionaron el problema de la parte gráfica, no hace falta esta clase, ¿no? Sí, basta con que alguno confirme ahora nomás, ¿no? Si hay lo pueden anotar en el chat. Lo pueden ir anotando en el chat. Bueno, gracias. Sí, lo van anotando en el chat. Sí, váyanse anotando en el chat. Y yo diría que es muy importante intentar estar presencialmente en la discusión. Si bien va a estar grabado y lo van a poder ver después y les va a resultar útil, seguro que va a haber preguntas y respuestas ahí, ¿no? Porque es algo práctico. Claro, sí, incluso relacionadas con el ejercicio, porque lo que estaba pensando era hacer el ejercicio, creo que era el que pedía la susceptibilidad bajo campo, no me acuerdo cuál era, de la práctica 1, que había que ajustar la parte lineal de bajo campo, ¿no? Sí. Bueno, pensaba aplicarlo a ese problema, así que por ahí si alguien tenía dudas de ese problema en particular, también lo estaríamos mirando ahí. Profesora Claudia, perdón, ¿y hay algún link? Sí. Que no lo veo. ¿A la sala decís? Sí, para la clase de las 4 de la tarde el miércoles, ¿hay algún link? ¿O cómo Todavía no, pero podemos usar el mismo del lunes. Bueno, o sea, el mismo link que estamos usando hoy, pero perfecto. Para el lunes, ¿está bien? Igual yo lo voy a publicar en Classroom. Perfecto. Bueno, perfecto, gracias. De nada. Vos, Mauricio, estarías entonces. Sí, confirmado. Muchas gracias. Listo, bien. Bueno, aparte creo que es interesante para todos aprender a hacer cosas con el Excel, porque yo no sé, por ejemplo, hacer cosas con el Excel, así que me parece que me voy a tratar de apuntar a la clase también. Sí, el tema es por supuesto que si aprenden a usar el Python o algún programa de esos, me parece que es más completo, pero lo que tiene el Excel, o el Sheet en realidad, es que es un programa libre en el sentido de que está en Google, accesible a todos, aunque no lo tengan instalado en sus computadoras o en sus teléfonos celulares, porque también se puede usar por el celular. Bueno, entonces voy a dejar de presentar este módulo para poner el otro. Dejo de presentar acá. Y voy a preparar el otro que está acá. Perdón, que estoy demorando un poquito. Ahora me vuelvo a la clase, presento una ventana y elijo esto. Entonces, en unos segundos tendrían que empezar a ver este módulo 3. Bueno, hasta ahora lo que vimos es que, bueno, hay momentos magnéticos en los materiales, los que nos interesan son de origen electrónico, hay también momentos de origen nuclear, pero ya vimos al principio del curso que su valor es del orden de 2000 veces más pequeño que los electrónicos y por lo tanto su contribución al magnetismo de los materiales en general y a temperatura ambiente es despreciable. Así que tenemos momentos magnéticos. Estos momentos magnéticos pueden responder a un campo aplicado a través de la interacción Zeeman
pero no vamos a tener magnetización espontánea. Ni bien retiremos el campo, esa magnetización se pierde, desaparece, porque no hay una interacción entre... Sí. Perdón que te interrumpa, Alejandro levantó la mano, así que Alejandro, si querés levantar, porque tal vez quedaron preguntas del módulo anterior. Dale. No, disculpa, fue que hundí mal el botón. Pero no, continúen. Perfecto, está bien. Bueno, no hay problema. No tenemos todavía ninguna interacción que produzca un ordenamiento espontáneo de los momentos magnéticos en una región del espacio y de lugar a un material, entonces o un trozo de material que tenga magnetización espontánea en un cierto rango de temperaturas, por ejemplo. Sabemos que esos materiales existen, sabemos que un trozo de hierro se puede convertir en un imán, haciendo un procedimiento en particular, o que si buscamos aún dentro de un trozo de hierro desmagnetizado, hay dominios magnéticos de tamaño micrométrico, así que incluyen un número muy grande de átomos de hierro, donde dentro de ese dominio, en promedio, todos los momentos magnéticos están orientados en una misma dirección. Así que hay algún tipo de interacción, tal vez podría haber más de un tipo de interacción, que favorece el ordenamiento magnético. Lo interesante es encontrar una interacción que produzca esto y permita tener materiales ordenados magnéticamente a temperatura ambiente u otras temperaturas aún superiores de interés para procesos industriales o de cualquier otro tipo. Entonces, ese tipo de interacción, la interacción que está identificada como la interacción que produce esa magnetización espontánea a temperaturas suficientemente altas, se conoce como interacción de intercambio y tiene variedades. Intercambio directo, cuando es un intercambio entre dos iones vecinos en una red de un sólido, superintercambio o doble intercambio, que generalmente involucran un mediador entre los iones portadores de momento magnético permanente, intercambio indirecto, que es un intercambio donde los iones portadores de momento magnético pueden estar muy alejados uno respecto del otro, por ejemplo, ser impurezas magnéticas en el interior de un metal no magnético. Intercambio anisotrópico, que es un intercambio, digamos, que no favorece un alineamiento paralelo o antiparalelo de los espines, sino otro tipo de alineamiento, por ejemplo, perpendicular. Entonces, cada uno de estos requiere un tratamiento ligeramente diferente, pero lo común a todos es que esta interacción es una interacción de origen cuántico y tiene que ver con el hecho de que cuando se superponen dos iones vecinos, vamos a pensar en el caso más simple, como si fueran, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, en una red sólida de hidrógeno, por ejemplo. Si esos dos iones o átomos de hidrógeno están separados, como en forma de gas, por ejemplo, el electrón de cada uno de esos átomos está perfectamente individualizado, ¿no? Identificado. Al átomo I le corresponde el electrón 1 y al átomo J le corresponde el electrón 2, y no hay ninguna posibilidad de que esos electrones se confundan o se superpongan o se intercambien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están tan lejos y como las amplitudes de las funciones de onda que describen a los electrones decaen exponencialmente con la posición del electrón respecto del núcleo,
entonces la probabilidad de que este electrón se encuentre en este sitio es prácticamente nulo y viceversa, ¿no? Entonces son electrones identificables, ¿no? Son electrones distinguibles. Yo puedo distinguir este electrón de este otro electrón por la posición. Diferente es cuando esos dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, llegan a estar en separaciones del orden de los Armstrongs, o sea, de las décimas de nanómetro, porque entonces las funciones espaciales de los dos electrones comienzan a superponerse, a solaparse, y entonces ya no puedo saber con certeza, no puedo distinguir con certeza los dos electrones, ¿no? Es decir, en realidad se convierten en partículas indistinguibles. Yo no puedo saber qué electrón pertenece a qué átomo, porque comparten una región del espacio, son partículas indistinguibles, entonces no sé cuál es cuál. Y siendo electrones que tienen que estar descriptos en conjunto, los dos juntos, no en forma separada, entonces se le aplica el principio de exclusión de Pauli. Entonces, la función que describe a ambos electrones tiene que cumplir ciertos requisitos. Es decir, si los dos electrones, si cada uno de los electrones comparte los parámetros orbitales, o sea, está descrito, por ejemplo, por la misma función orbital, el principio de exclusión de Pauli exige que tengan espines opuestos. Y si tienen el mismo spin, los dos spin en la misma dirección, entonces tienen que estar en estados orbitales diferentes. La generalización de ese principio de exclusión de Pauli para electrones es que esos dos electrones tienen que estar descritos por una función, la función que describe a los dos electrones simultáneamente, que tiene que ser un estado antisimétrico. Ya vamos a hablar con un poco más de detalle qué es un estado antisimétrico, pero básicamente, si en esa función, que es una función que va a depender de la posición 1 del electrón, de la posición del electrón 1, de la posición del electrón 2, del spin del electrón 1 y del spin del electrón 2, si esa función intercambio los dos electrones, es decir, intercambio R1 por R2 o S1 por S2, la función tiene que cambiar de signo. Eso es lo que se llama un estado antisimétrico. Y ese es un principio de la mecánica cuántica, que está reflejado en un teorema que se llama teorema de estadística de spin, al cual contribuyeron también Fierz, Schwinger y Feynman. Este principio se aplica a todas las partículas que sean fermiones, o sea, que tengan espines semienteros. Partículas con spin 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios y así siguiendo, tienen que cumplir este principio. Ya que estamos, les cuento que las partículas que son bosones, que son las que tienen spin entero, 0, 1, 2, 3 y así siguiendo, no tienen que cumplir el principio de exclusión de Pauli. Es decir, esas partículas sí pueden estar todas en el mismo estado cuántico. No tienen que cumplir ese principio de exclusión. Y desde el punto de vista del teorema de estadística de spin, eso se refleja en que los estados que describen a pares, tercetos, cuartetos, quintetos, digamos, cualquier número de partículas de estas que se llaman bosones, tienen que ser estados simétricos. Para generalizar, porque no lo había dicho completo acá, estos estados antisimétricos valen para pares de partículas o cualquier número de partículas. Si yo tengo una función que describe el conjunto de n fermiones e intercambio cualquiera dos de ellos en la función,
o sea que intercambio R1 por R2 o S1 por S2, lo que me tiene que conducir es a un cambio de signo de la función. Esa situación es la que es responsable de lo que se llama interacción de intercambio. Y se llama de intercambio justamente porque lo que estamos reflejando es que ocurre en estas funciones que describen a varios fermiones cuando intercambiamos dos de ellos. No sé si hay alguna pregunta por acá. Nada por aquí, nada por allá. Nada por allá, bien. Entonces, resumiendo, la situación es muy diferente cuando los dos átomos o iones están muy separados y entonces puedo distinguir las partículas idénticas que hay en un átomo o ion o en el otro, y entonces la descripción que tengo del sistema es a través de una función orbital para el átomo I y una función orbital para el átomo J. En el átomo I en particular voy a describir la parte radial por esta función phi sub I de R1 y la parte de spin por esta función G sub I de S1 y la función completa que describe el electrón en este átomo I aislado es esta función psi sub I, que es el producto de la función espacial por la función de spin. ¿Sí? Y esta función puede tener los mismos valores idénticos acá y acá, y en particular el electrón 1 puede estar en el mismo estado de posición y spin en el átomo I que en el átomo J, porque un átomo no se entera de la presencia del otro. Entonces no se le aplica el principio de exclusión o el equivalente que sería el teorema de estadística de spin, y cada uno de los electrones puede estar en los mismos estados cuánticos. Cuando los traemos juntos, entonces decimos que eso ya no es posible. Y ahora vamos a tener que describir en conjunto estos dos electrones. Ya no podemos describir separadamente el electrón 1, el electrón 2 o lo que pasa en el átomo I o el átomo J, sino que vamos a tener una función que va a describir el sistema de los dos átomos con sus electrones, que va a ser el producto de una parte orbital y una parte electrónica. Cada una de esas partes va a depender, va a describir el movimiento de los dos electrones o el spin de los dos electrones, y esta función tiene que ser antisimétrica frente al intercambio de electrones. Si hace intercambio de electrones, el signo de la función psi, o sea, de la función producto, tiene que cambiar. Y para que cambie, ya sea que, por ejemplo, cambio la posición de los electrones y los espines, para que cambie de signo, o bien esta es antisimétrica y esta es simétrica, de tal manera que cambia el signo de esta, pero no el de esta, o bien esta es simétrica y esta es antisimétrica, en cuyo caso el signo de esto no cambia y el signo de esto sí. Si cambiara el signo de los dos factores, entonces el signo del producto no cambiaría. O sea que o cambia uno o cambia el otro. Son las alternativas que tenemos que explorar. ¿Qué es lo que está dicho acá, no? Si esta es simétrica, esta otra tiene que ser, si esta es simétrica, esta tiene que ser antisimétrica. Una función orbital simétrica va a ser una función par, en el sentido de que al intercambiar R1 por R2, el signo de la función no va a cambiar.
Y esta tiene que ser una función impar. Y ya vamos a ver que esa imparidad solamente se va a poder cumplir si los espines de los dos electrones son opuestos. En el otro escenario, si la función espacial es antisimétrica, entonces la función de spin tiene que ser simétrica. En ese caso, vamos a ver que la función que cumple, la función de spin que cumple con esta simetría es que los dos espines apuntan en la misma dirección. Entonces, según se dé una situación o la otra, vamos a tener un orden antiferromagnético o un orden ferromagnético. Y fíjense que... Una pregunta. Sí. El tema que los espines estén paralelos, ¿no se opone? Yo no entiendo mucho de esto de simetría, pero bueno, ¿no se opone a lo de la exclusión de Pauli? Como que si tenemos los dos espines paralelos, estarían en un orden porque igual. Si están paralelos en diferentes orbitales... Son diferentes los orbitales. Claro, la función antisimétrica lo que está describiendo en realidad es que están en orbitales separados o diferentes, ¿no? Y ahí es donde ya el orbital es diferente. Claro, claro, tal cual, sí. Me parece que te iba a decir algo. Sí, claro, no se entiende a priori lo de simétrico o antisimétrico, porque es un principio, ¿no? Después, cuando apareció este teorema, que parece que lo podemos describir, digamos, sin considerarlo un principio. Pero los principios se aceptan, más bien, ¿no? Están en los pilares de las teorías, ¿no? Y las teorías hay que construirlo a partir de esos principios, ¿no? Así surgió el principio de exclusión de Pauli, como un principio que las partículas elementales con espines semienteros tienen que cumplir, ¿no? Entonces no es... Claro, no nos podemos basar en otro principio para explicarlo. Claro. Bien. Fíjense que esta función orbital, para que esta sea simétrica y esta sea antisimétrica, tienen que ser diferentes. O sea, la distribución electrónica que tenemos en el sistema de estos dos átomos vinculados por el solapamiento, simétrica no puede ser igual a la antisimétrica, tienen que ser distintas. Entonces la distribución espacial de los electrones, descripta por la función simétrica, es diferente que la descripta por la función antisimétrica. Y eso nos lleva a un resultado bastante intuitivo, pero muy importante, y es que la energía electrostática de los electrones en este estado va a ser diferente de la energía electrostática de los electrones en este otro estado, ¿no? ¿Por qué? Porque los electrones están distribuidos de manera distinta. La energía electrostática va a estar dada justamente por la interacción de los electrones entre sí y los electrones con el núcleo, con los núcleos, ¿no? Pero al estar distribuidos... Por el acercamiento de esos dos átomos se genera este orbital diferente que hace que, digamos, permita los espines paralelos. Claro, si fuéramos más profundo todavía, tendríamos que describir ese estado como un estado enlazante o un estado antienlazante desde el punto de vista de la química, o como algún tipo de hibridización. No vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero sí es cierto que esta función espacialmente tiene una cara distinta que esta otra función. Claro. Y entonces esa interacción electrostática que se da entre electrones y núcleos y entre núcleos va a tener un valor distinto en este estado que en este estado. Como consecuencia de eso, uno de los dos estados va a tener menor energía electrostática. Y ese va a ser el que se va a realizar. Si el estado con menor energía fuera vamos a terminar teniendo un antiferromagneto. Si el estado con menor energía fuera terminaremos teniendo un ferromagneto. Claro. Si bien,
digamos, la formulación es complicada, los conceptos no son tan complicados, ¿no? Me parece a mí, no sé, ¿qué opinan ustedes? Estaba esperando alguna opinión. Suena raro cuando se habla en fórmulas, es raro, es como mucha fórmula, pero bueno, yo trato de hacer el esfuerzo de entenderlo, no sé, visualmente con lo que uno conoce. La fórmula está por dos motivos. Una, porque hay una fracción de estudiantes en el curso que la van a poder seguir y aprovechar. Otra, porque va a conducir a una expresión típica que tiene la interacción de intercambio y que ustedes la van a encontrar en papers, y aunque no quieran trabajar en ese tema, la van a ver muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, creo que puede resultar, por lo menos reconfortante, saber de dónde viene. Vamos a ver que esta interacción de intercambio se suele describir como el producto escalar de los espines de electrones vecinos, o sea, S1, producto escalar por S2, multiplicado por una constante que da la amplitud de la interacción, que se llama constante de intercambio, que generalmente se designa por la letra J, ¿no? Y bueno, y uno por ahí va a la literatura y encuentra esa descripción, que a priori parece no tener nada que ver con lo que yo les estoy contando, porque yo les estoy contando que este principio lo que produce son dos funciones orbitales diferentes, y si evalúo la energía coulombiana, o sea, la energía electrostática, en este estado y en este estado va a ser diferente, y por lo tanto en uno de ellos va a ser menor, y ese estado se va a realizar dando lugar a antiferromagnetismo o ferromagnetismo, según el caso, ¿no? O sea, todavía no vemos aparecer. Sí. Acá tenemos un comentario de Elías. No sé, Elías, si querés abrir el micrófono y hacerlo vos. No, quería preguntar si es correcto pensar de que sí es un determinante de Slater, o es erróneo pensarlo así. No, sí, claro, porque vos tenés N electrones interactuando en el sólido, entonces pues, vas a tener funciones, digamos, estas funciones no van a ser de 2 electrones, van a ser de N electrones. Y una forma de tratarlas es como un determinante de Slater, que tiene algunos datos parecidos a algunos aspectos parecidos a lo que yo les voy a contar acá, porque ese determinante de Slater está formado por términos que son productos de funciones individuales, ¿no? Funciones atómicas. Claro. Por producto de Hartree, ¿no? Claro, esos productos, exactamente. Lo que pasa es que la forma de construir estas funciones de muchos electrones es factorizándolas como productos de funciones de un electrón. Y bueno, es como, digamos, es como tener una base de funciones y a partir de esa base de funciones construir mediante productos las funciones más complicadas. Perdón, Quique, yo quería aclarar para terminar la duda de Eli, que uno podría pensar el primer caso como que los 2 electrones tienen el mismo L y distinto spin, y el segundo caso como que los 2 electrones tienen distinto número L y el mismo spin. Tal cual. Buenísimo, Clau, sí, es eso lo que me llevó a pensar. Buenísimo. Sí, clarísimo, bien dicho, Claudia. Exactamente. Exactamente. Solamente que estaríamos hablando de un L molecular, o digamos, no estrictamente del átomo, ¿no? Bueno, por ejemplo, una forma de construir una función espacial simétrica, o sea, este caso, a partir de funciones individuales, o sea, funciones atómicas de un electrón, phi de R1, phi j de R2, phi, donde se refleje el efecto del intercambio de los 2 electrones, podría ser este, ¿no? Por ejemplo, esta función es lo más simple que podemos construir. Hay un factor numérico que no le presten atención porque es nada más que a los efectos
de que la función esté normalizada, es decir, que la integral en todo el espacio dé igual al número de electrones que tengamos, pero fíjense que si yo acá intercambio el electrón 1 con el electrón 2, o sea, intercambio R1 por R2, acá me va a quedar Fi de R2 por Φj de R1 más Φ de R1 por Φj de R2. Que es lo mismo, porque como hay una suma y el orden de los sumandos no altera la suma, da lo mismo haber puesto este término primero o después. Entonces no cambia de signo por el hecho de haber intercambiado los dos electrones. O sea que es una función adecuada para cumplir con este principio que tenemos que cumplir. En ese caso, como esta función es simétrica, la que tiene que ser antisimétrica es la función de spin, que ya vamos a ver enseguida cómo la describimos. La función espacial antisimétrica, en lugar de tener un más acá, tiene un menos acá. Si ahora intercambiamos R1 por R2, nos va a quedar este término adelante y este término atrás. O sea que es el mismo resultado que si hubiéramos cambiado de signo, que si hubiéramos puesto un signo menos adelante. Hubiéramos cambiado de signo la función. O sea, invertir o intercambiar dos electrones, lo que conduce es a un cambio de signo de la función espacial. ¿Sí? Y bueno, esa va a tener que tener asociada entonces una función de spin simétrica que no cambie de signo cuando intercambiamos las partículas. A este estado se lo llama singlete porque al tener los dos electrones espines opuestos, el spin total de los dos electrones va a ser 0. Entonces, 0 tiene una única proyección respecto de un campo aplicado, por ejemplo, o de un eje de cuantificación, que es 0, digamos. Es un estado singlete por ese motivo. O sea, singlete en el sentido de que hay una única proyección posible. Este otro estado, al apuntar los dos espines en la misma dirección, un medio más un medio, me da un spin total 1. Y por lo que ya sabemos, las proyecciones de ese spin 1 respecto de un eje de cuantificación, por ejemplo, de la dirección del campo aplicado, van a ser 1, 0 o menos 1. O sea que como hay tres proyecciones posibles, ese estado se conoce como estado triplete. Ahora, fíjense que acá está dibujado en forma esquemática cómo sería, grosso modo, la distribución electrónica en el espacio donde están los iones I y J, ¿no? Y lo mismo acá. ¿Y cuál es la gran diferencia entre estos estados? Que en este estado hay una probabilidad no nula de que los electrones estén en esta región del espacio entre los dos iones, particularmente justo en el punto bisectriz entre los dos iones, es decir, en el punto medio, mientras que acá esa probabilidad es nula. ¿Sí? Eso se ve mejor si consideramos las dos funciones en un espacio unidimensional, solamente X, ¿no? Entonces, fíjense que si esta es la probabilidad de encontrar un electrón que pertenece al átomo I, y esta es la probabilidad de encontrar un electrón en el átomo J, considerados los dos átomos como independientes, si el electrón 1 se encuentra en la posición 1, en la posición que estoy marcando acá, y el electrón 2 en esta posición X2, este en X1. Ah, esto tiene un error, discúlpenme. Bueno, no importa, ya se lo voy a explicar. No tiene ningún error. Si el electrón 1
se encuentra entonces en el ion I, en esta posición, le corresponde esta amplitud a la función de ese electrón, y si el electrón 2 se encuentra en el átomo J, en esta posición X2, le corresponde esta amplitud, este valor de la función, y por lo tanto, el producto phi de X1 por phi J de X2 tiene un valor alto. O sea, este producto acá tiene un valor, tiene un valor alto. Si los intercambio, en cambio, si ahora phi, esta función que describe a la función del primer ion en la posición X2 tiene un valor muy bajo, que sería este valor que aparece acá. Y phi J de X1 también tiene un valor muy bajo. Entonces esta diferencia me da una diferencia neta, es decir, la función no se anula en ese punto. Pero si me voy a este punto medio, justamente, entonces esta cantidad es igual a esta cantidad y la función necesariamente tiene que tomar valor cero. Es decir, que por el hecho de ser una función antisimétrica y estar en el punto medio entre los dos iones, la función se tiene que anular. Y eso no ocurre para la función simétrica. Este breve análisis justifica que la función se tenga que anular explícitamente en este punto. Y por lo tanto, entonces va a tener diferente forma esta función que describe a los dos electrones en la función simétrica o en la función antisimétrica o en la función simétrica. Y eso es lo que va a producir una diferente energía electrostática en este estado que en este otro estado. Y habrá que evaluar cuál es la que da un menor valor de energía. Bueno, entonces, hasta acá vamos más o menos bien. ¿Se puede seguir? No hay preguntas. ¿Hay algo que se complicó y no se pudo seguir? Nadie dice nada, Quique. Bueno. Por ahora dice Khalil que van bien y Elías también. Porque lo vamos a complicar un poquitito más. Digamos. No nos queda más remedio. La energía coulombiana, la energía de interacción electrostática, va a tener este aspecto. El producto de las cargas al cuadrado dividido 4pi epsilon 0, que es la constante de Coulomb, 1 sobre 4pi epsilon 0 en el sistema internacional. Pero ustedes saben que esta energía es proporcional al producto de las cargas, pero en valor absoluto la carga del electrón y del núcleo para átomos de hidrógeno es la misma numéricamente, solo difieren en el signo las cargas nucleares de las cargas electrónicas. Pero va a aparecer acá ZI, que va a valer 1, es el número de electrones que tengo en un ion, en un átomo, y el número de electrones que tengo en el otro. Los dos van a valer 1 para el caso de átomos de hidrógeno. Y después la separación entre los dos iones, la separación entre los dos electrones, la separación entre el ion I y el electrón 1, entre el electrón I y el electrón 2, el ion J y el electrón 1, y cuando digo ion quiero decir núcleo, ¿no? Y el núcleo J y el electrón 2. Cada uno con el signo que le corresponde, ya sea que estemos interactuando el protón con el electrón, en cuyo caso el signo será negativo, o el protón con el protón, en cuyo caso el signo será positivo, o el electrón con el electrón, en cuyo caso el signo será positivo también. Para calcular la energía en un estado cuántico, lo que se hace es evaluar una integral en donde aparece la energía, el operador energía, que es esto, y aparece el estado cuántico, ya sea el estado simétrico
acá y acá, o el estado antisimétrico acá y acá. Eso es lo que permite calcular la energía en un estado cuántico determinado. O sea, la expresión de la energía es la misma. Lo que cambia al describirlo para un estado simétrico o antisimétrico es esta función que aparece acá. Y es eso lo que va a dar un resultado diferente para el estado simétrico o el estado antisimétrico. Esta función aparece acá y acá desde el punto de vista cuántico, como estas funciones pueden tener una parte imaginaria. Acá aparece lo que se conoce como el estado conjugado, pero si esta función es real, es lo mismo lo que hay acá y lo que hay acá, que sería exactamente lo mismo. Entonces, si uno pone, por ejemplo, para representar esta función, la función espacialmente simétrica, y acá también, la función espacialmente simétrica, al calcular esta integral me van a aparecer varias integrales, ¿no? Porque yo voy a tener acá una suma y acá una suma, pero todas las integrales van a aparecer sumadas, ¿no? Me van a aparecer, como estoy multiplicando, acá hay un binomio y acá otro binomio, U va a aparecer como un sanguchito, digamos, pero entre funciones que tienen cada una dos términos que se están sumando, y como consecuencia va a terminar siendo la suma de 4 términos, todos sumados. Si lo evalúo en este otro estado, en cambio, también me van a aparecer 4 términos, pero algunos términos van a ser positivos porque van a ser el producto de factores positivos que están adelante y después de U, o de factores negativos que están adelante y después de U, y otros términos que van a ser negativos porque van a ser el producto de un factor positivo acá por uno negativo acá, o de uno negativo acá por uno positivo acá. ¿Se sigue eso, grosso modo? A grandes rasgos, ¿se sigue lo que les estoy contando? Es decir, ¿por qué me va a dar diferente esta evaluación en el estado simétrico que en el antisimétrico? ¿No? Porque en principio van a aparecer los mismos factores, pero los signos van a cambiar cuando evalúe la energía electrostática con esta expresión. Ricardo dice que sí. Bien. Entonces, agrupando, digamos, todos los términos positivos que aparecen cuando uso la expresión antisimétrica y todos los términos negativos que van a aparecer por el hecho de multiplicar factores que están antes y después de U acá, voy a poder escribir la energía de este estado, poder agruparla como una única parte positiva menos otra parte negativa. Negativa en el sentido de que tiene un signo menos adelante de la integral que hay que evaluar, ¿no? Que viene, ese signo viene nada más que del signo negativo que tengo acá. Y por otro lado, la del estado simétrico, va a ser idéntica a esta, pero donde acá había un signo negativo, acá va a aparecer solamente signos positivos. ¿Sí? La parte que es igual acá y acá, o sea que tiene signo positivo acá y acá, el mismo signo, se conoce como término directo. Y fíjense que aparece cuando, justamente va a aparecer cuando acá tengo en el ion 1 el electrón 1 y en el ion 2 el electrón 2, y lo mismo en la segunda parte que viene en el factor que aparece después de U. Se llama término directo porque no aparecen términos en los cuales los electrones estén intercambiados. Y acá, en cambio, en el término que se llama de intercambio, en el ion 1 aparece el electrón 1 y en el ion 2 el electrón, en el ion J el electrón 2, en el primer factor, y en el segundo factor, en el ion I aparece el electrón 2 y en el ion J el electrón 1. Es decir, que están intercambiados
El electrón 1 acá adelante estaba en el ion I y acá atrás está en el ion J. Y lo mismo para el otro. Por eso este término era bastante natural llamarlo término de intercambio o integral de intercambio también. Integral directa o término directo, integral de intercambio o término de intercambio. Y fíjense que al evaluar la energía, lo único que cambia es el signo que precede a la integral de intercambio, que por otro lado va a tener los mismos valores porque está construida con las mismas funciones atómicas. Lo único que va a distinguir un caso del otro es este signo que está acá, ¿no? Es lo único. Pero es un cambio fundamental. Esta energía es la suma de estos dos términos y esta energía es la suma, la diferencia de estos dos términos. Este estado es el estado que conocemos como estado singlete y este estado es el que conocemos como estado triplete por el hecho de que tiene tres orientaciones diferentes en el espacio. Déjenme ver. Sí. Discúlpame. Víctor levantó la mano. Víctor, podés activar tu micrófono. Dale, Víctor. Buenas, profe. Profesor, una pregunta. Lo que pasa es que una vez que estaba mirando eso que usted estaba diciendo, me di cuenta que, bueno, el mecanismo de superintercambio es un mecanismo de intercambio indirecto, ¿verdad? Sí. Ok, ahí, bueno, si no recuerdo bien, ahí favorecen bueno, generalmente se da cuando los espines son opuestos, ¿no? Sí. En ese caso, cuando usted llama mecanismo de intercambio, en la diapositiva anterior, en la que estaba inicialmente, ¿acá? No, perdón, en donde cuando estaba explicando ahora. Decime que sí. No, en la siguiente. ¿Acá? La siguiente. Ahí. Bueno, tengo entendido que como un mecanismo de intercambio indirecto, entonces allá también se halla ese término de intercambio, ¿verdad? Que no es el mismo de este que está acá. No, claro. Claro, esto estamos hablando del intercambio directo ahora, ¿no? Solamente del intercambio directo. Es el único en el cual vamos a poner estas expresiones, estas fórmulas. Y la idea es introducir el concepto llegando a mostrarles, digamos, las expresiones cuánticas, aunque sea rudimentariamente, como para ver, digamos, un poco cómo funciona este principio de exclusión y conduce, digamos, a un ordenamiento ferro o antiferro. Inclusive, digamos, vamos a avanzar un poquito más como para poder, discúlpenme, acá miren nada más que la expresión de arriba, de por qué se suele escribir esta interacción con lo que se llama una energía de spin, ¿no? Un hamiltoniano de spin, donde aparece la interacción de intercambio por el producto escalar de los spines o de los operadores spin. Como esto lo van a ver muchas veces, lo van a ver en todas las interacciones de intercambio directo, de superintercambio o de intercambio indirecto, quería por lo menos justificar en un caso, en el más simple, que es este de intercambio directo, la aparición de ese término. Pero no vamos a ir ni de casualidad a describir esto en forma cuántica para las otras clases de intercambio que mencioné al principio, ¿no? O sea que, como vos decís, en el superintercambio hay un intercambio mediado por un ion no magnético, que muchas veces es el oxígeno, y podríamos intentar hacer una descripción de este tipo, pero no lo vamos a hacer porque no nos va a aportar mucho, ¿no? La idea de esta clase es presentarles al menos una vez de dónde surge esta expresión, que después se la vamos a asignar prácticamente a cualquier tipo de intercambio. ¿Sí? Ok. O sea que
el H de spin sí es válido para todo tipo de intercambio, ya sea directo o indirecto. Lo que cambia es el J. Claro, claro. Sí, después habrá que ver cómo se usa también, ¿no? Ese tipo de intercambio. Vamos, hay un intercambio en particular en donde en lugar de haber este producto escalar aparece un producto vectorial. Pero esta expresión es muy común y se utiliza en muchísimos modelos diferentes, ¿no? Solamente que después habrá que hacer, por ejemplo, habrá que distinguir primero si J es positiva, negativa, grande o chica, y si hay más de un J también habrá que distinguir si el intercambio es exclusivamente entre vecinos próximos en la red de un sólido, o también va a haber intercambio directo entre vecinos segundos o terceros, y con qué signo de J y con qué valor de J, y entonces uno con eso puede ir armando, desde el punto de vista teórico, puede ir armando una expresión para la energía que después pueda minimizar para saber cuál de esos, qué estado se va a realizar, con qué tipo de estructura de spin, ¿no? Pero por ahora estamos en el primer escalón, digamos, en el más simple, pero se supone que si entienden esto, después van a poder entender mejor otras situaciones más complejas. Esa es por lo menos mi expectativa. Okay. Bien. Entonces, debido a que este estado tiene esta expresión para la energía diferente de este estado, en la cual un término se suma o se resta, las dos energías van a ser diferentes, ¿no? Y en particular, si este término fuera positivo, el estado singlete tendría una energía mayor que el estado triplete, o sea, el estado antiferromagnético tendría un estado mayor que el estado ferromagnético. Si este J es positivo, eso va a significar que en una escala de energías, este estado, el estado antiferromagnético caracterizado por spin total nulo, va a tener mayor energía que el estado ferromagnético. Y la diferencia de energía va a ser 2 veces esta integral o constante de intercambio, porque en un estado la sumo y en el otro la resto. Entonces la diferencia de energía entre los dos estados va a ser 2 veces esta integral. Evaluar esta integral después es otro problema que por supuesto no vamos a abordar. Pero lo que sí es una conclusión interesante e importante es que la diferencia de energía entre estos dos estados depende exclusivamente de esta integral y es 2 veces su valor. Ahora, si esa constante, en lugar de ser positiva, fuera negativa, el estado que tendría menor energía sería el antiferromagnético, en lugar de ser el ferromagnético. Entonces, lo que va a caracterizar el estado de ordenamiento magnético, que sea un ferromagneto o no, va a ser el signo de esta constante. Y lo que va a caracterizar la intensidad de esa interacción va a ser el valor absoluto de esta constante. Para una constante positiva y muy grande, voy a tener un material ferromagnético muy fuertemente conectado por esta interacción de intercambio, lo que va a favorecer que ese estado ferromagnético sobreviva a temperaturas suficientemente altas. El caso paradigmático es el cobalto, que tiene la constante de intercambio más conocida, más grande conocida, y tiene una temperatura de orden ferromagnético que es del orden de las 1400 grados Kelvin o algo así. Pero podemos tener materiales ferromagnéticos con constantes de acoplamiento muy pequeñas y que a lo mejor dejan de ser ferromagnéticos a pocos grados Kelvin. Entonces tenemos esos condimentos que son muy importantes. Y el hecho de que lo podamos describir por un estado singlete donde el spin total vale 0, o por un estado triplete donde el spin total vale 1, enseguida lo llevó a Heisenberg
bueno, yo creo que enseguida, bastante rápido, porque era rápido Heisenberg, a imaginarse una forma de describir esta energía con una expresión que dependa de los espines. De tal manera que en este estado de spin me dio un valor y en este estado de spin me dio otro valor. O sea, nadie lo iba a salvar de tener que evaluar esta integral. Pero él entrevió que podía haber una expresión sencilla, basada en el spin, que después se pueda tratar de forma sencilla junto con otras expresiones que también se puedan expresar en términos del spin electrónico. Como, por ejemplo, la interacción Zeeman, ¿no? La interacción Zeeman es el producto escalar del momento magnético del ion por el campo aplicado. Pero como ese momento magnético del ion es proporcional al momento angular del ion, eso ya lo vimos, entonces esa interacción se puede expresar en términos de el momento angular, que lo podemos llamar JS, como querramos, del producto escalar de ese momento angular del ion S multiplicado por el campo externo. Entonces él le entrevió que si podía llevar esta expresión a una expresión entre espines, podía ir poniendo todos los términos que contribuyen a la energía de un material magnético y minimizarlos todos juntos en la misma base de variables. Por ejemplo, los espines o los momentos magnéticos angulares, digámoslo más propiamente, de los iones que interaccionan. Entonces, eso es la gran ventaja, digamos, ¿no? de pasar de esta energía descrita en términos de variables espaciales a una que esté solamente en términos de variables de spin. ¿Y cómo lo hizo eso? Bueno, él dijo, bueno, ¿qué es lo que me cambia cuando tengo spin 1 o spin 2? O spin 0. Bueno, por un lado, me puedo construir, como tengo, son los momentos angulares de los átomos vecinos, el spin angular total de los átomos vecinos va a ser S1 más S2. Sería esta suma, ¿sí? S1 más S2. Pero en esta suma no aparece este producto que aparece normalmente en la interacción de espines, ¿no? Sin embargo, si uno toma el cuadrado de este spin total al cuadrado, se llama el cuadrado, va a ser el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término, más 2 veces el producto de los dos términos. Y como son vectores, es el producto escalar entre los dos vectores. Entonces, acá puedo ver, aproximarme un poco a donde quería llegar Heisenberg y encontrar que este producto escalar lo puedo escribir como el operador spin total, que es la suma de los dos, al cuadrado, menos los operadores cuadrados del spin 1 y el spin 2. ¿Sí? Simplemente de acá, despejo esto y paso esto restando al otro miembro. Bien, ahora, si evaluamos cuánticamente la energía de este estado, la energía de esta expresión en el estado que corresponde a spin 0, este resultado, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto que está acá, pero evaluado para S igual 0, porque es el estado que corresponde a S mayúscula igual a 0, donde las S minúsculas, como son S de electrones, valen 1/2. Entonces, me va a dar esto que está acá, pero acuérdense que los valores esperados
de los operadores momento angular al cuadrado no valen S cuadrado, sino S por S más 1. Entonces me va a dar para este S mayúscula por S mayúscula más 1. Para este S minúscula por S minúscula más 1. Y para este también S minúscula por S minúscula más 1. Es decir, esto menos 2 veces esto. Como tenía un signo menos acá, este con signo menos más 2 veces esto que está acá. Como S vale 0, esto, S mayúscula vale 0, esto no está, y como S minúscula es un medio, el spin individual de cada uno de los electrones, esto me queda igual, un medio más 1, que es 3 medios, multiplicado por un medio, que es 3 cuartos, multiplicado por 2, 3 medios. Y pude evaluar, entonces, esta parte. Ahora tengo que evaluar lo mismo, pero en el estado S igual a 1, es decir, el estado ferromagnético. Entonces, voy a tener la misma cuenta que hacer, pero ahora S mayúscula vale 1. Así que esto 1 más 1, 2, por 1, 2, tengo un menos 2, y acá es lo mismo de antes, 3 es un medio, así que esto vuelve a valer 3 medios positivos. Menos 2 es menos 4 medios. Menos 4 medios más 3 medios da menos 1 medio. Entonces, este estado le corresponde un factor 3 medios a la energía y a este estado un valor menos 1 medio. Cuando resto las energías, fíjese que este estado, esto lo construí para el producto 2 veces SI por SJ. Lo único que le tengo que multiplicar, además de esto, es la integral de intercambio. ¿Sí? Entonces, esto me reproduce perfectamente que estos dos estados, construidos de esta manera, con el operador de spin, estén separados en un valor 2J, porque 3 medios menos 1 medio es 3 medios más 1 medio, que es 2. ¿No? Entonces, la diferencia de energía va a ser 2 multiplicado por J. Y este operador, entonces, armado de esta manera, me reproduce perfectamente bien el esquema de energías que tengo acá. Y la utilidad va a estar justamente en que al ser un operador de spin, digamos, esto sí lo tengo que calcular espacialmente, no me queda más remedio que arremangarme y poner las expresiones de las funciones y calcular la integral, lo cual es una tarea no trivial, pero también puede haber otro, ¿no? Si a mí me interesan las simulaciones, podría imaginarme valores de la constante, J, positivos y negativos, más grandes o más chicos, y simplemente simular, sin haber calculado ninguna integral, con un operador de este tipo, siguiendo más o menos estas reglas que están acá. Y después le sumaré la interacción Zeeman, donde será el spin atómico, digamos, el momento angular atómico multiplicado por el campo aplicado, o una interacción de anisotropía, que vamos a ver que también la podemos escribir en términos de variables de spin, como acá. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir llevando todo a las mismas variables, de tal manera que después podamos tener por ejemplo, las diferentes contribuciones a la energía y ver qué estado se va a realizar. Si estado con spines paralelos en todos los sitios de red, o estados con spines paralelos y antiparalelos, o con un orden más exótico, donde el spin vaya variando, por ejemplo, como una onda, cambiando de orientación a lo largo de una dirección espacial, hasta que se cumpla un cierto periodo. Entonces, bueno, esto es
lo que les iba a contar ahora, entiendo que la parte más dura debe haber sido la última. Lo que les puedo decir como conclusión es que siendo las funciones de onda electrónicas funciones que decaen rápidamente, las funciones atómicas, funciones que decaen muy rápidamente al alejarnos del núcleo del átomo en cuestión, esta interacción de intercambio es una interacción de corto alcance que involucra solamente vecinos en una red de un sólido o en un líquido, y donde uno puede ir hasta vecinos de primero, segundo, tercero orden, por ejemplo, o incluso cuarto orden, pero no más allá porque esta interacción decae muy rápidamente, sobre todo el intercambio directo. En el superintercambio, hay un solapamiento importante con un intermediario entre los dos iones portadores de momento magnético y también en el doble intercambio, pero, digamos, esta limitación también aplica. Entonces, los iones magnéticos que están acoplados en el superintercambio y en el doble intercambio son iones que también están bastante próximos entre sí en la red cristalina. Y otro tanto ocurre en la interacción de Dialoghinsky-Morilla, que vamos a ver más adelante. Pero, sin embargo, no ocurre, por ejemplo, en la interacción que se llama de intercambio indirecto, porque ahí los iones portadores de momento magnético permanente interactúan a través de electrones de conducción, que son itinerantes y pueden llevar la información a dos sitios de red relativamente alejados entre sí. ¿Sí? Simplemente porque esos electrones son electrones itinerantes que se pueden desplazar y llevar la información a través del material. Entonces, bueno, voy a terminar acá. Y me parece que sería un buen punto para terminar la clase. Que quedan 13 minutos. Aprovecho a hacerte una preguntita que se me acaba de hacer a mí, ¿no? Como alumna estoy ahora. Dale, alumna. El hidrógeno sólido entonces sería magnético. Si consiguieras tener hidrógeno sólido. Y bueno, debería llevar a una interacción ferromagnética o antiferromagnética. No sé claro, cuál es. Mi pregunta era esa. Si sabes cuál sería. No sé. No. Bueno, lo estudiamos. Lo estudiamos para la próxima. Listo. Lo estudiamos para la próxima. Listo. Claro. Sí. Porque el hidrógeno sólido se puede tener, porque hay, creo que por debajo de una cierta temperatura, sí. Habría que ver cómo sería el J en ese caso, ¿no? Claro, no conocemos helio sólido, pero conocemos hidrógeno sólido. Claro. Sí, tal cual. Sí. Debe tener propiedades magnéticas, ser ferro o antiferro, ¿sí? Hay que pero ver no sé cómo cuál es. es. Bien. Bueno, gracias. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta. Chicos, no tengan temor de preguntar lo que sea. O inclusive decir, mire, profesor, no entendí nada. O Quique, mirá, no entendí nada de lo que dijiste. Pero bueno, me interesa conocer un poco cómo llegaron hasta acá. Yo tengo una pregunta, Quique. Con respecto a esas funciones que estoy viendo, por ejemplo, ahora en el polinomio Laguerre, sí. Después la función de onda electrónica, ¿las vamos a ver o...? No, estas funciones aparecen cuando uno resuelve el átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno es el único que uno puede resolver en forma exacta, porque es la interacción entre dos cuerpos, un electrón y un protón. En física, cualquier cosa que tenga más de dos cuerpos interactuando simultáneamente no tiene solución exacta. Entonces, todo esto remite, para los que lo hayan resuelto alguna vez, al átomo de hidrógeno.
Y simplemente porque el polinomio de Laguerre tiene un término de potencia de R, una parte que es completamente angular, que son los polinomios de Legendre o los armónicos esféricos, y una parte que describe cómo decae la función a medida que nos alejamos del núcleo del protón, del núcleo de hidrógeno, ¿no? Y decae en forma exponencial. Entonces, esa caída es muy fuerte y hace que a pocos parámetros de red esa función ya tenga amplitud despreciable. Pero es nada más que para cimentar un poco algunas de las cosas que estuve mencionando. Bueno, gracias. No hay por qué. Yo quería agregar, ya que estamos, que ese parámetro J, ¿no? La integral de intercambio o el valor del J, se puede calcular con los cálculos de primeros principios, ¿no? Para interacción directa o indirecta, a partir de estudiar la energía para distintas configuraciones de espines y plantear justamente ese modelo, el modelo de Heisenberg. Así Claro. que eso, porque vi que había algunos alumnas del curso que hacían cálculos, así que eso es algo que es posible hacer a partir de los cálculos. Sí, y es muy interesante que se pueda calcular J, ¿no? Porque eso permite estimar las propiedades de los materiales magnéticos. La verdad que evolucionó mucho el cálculo de primeros principios desde que se empezó a hacer allá por los 60 y se fueron mejorando los códigos, mejorando la comprensión del problema y mejorando las máquinas, ¿no? La capacidad de cálculo de las máquinas. Entonces, ahora se pueden hacer cálculos muy precisos con esa metodología. Pero también se pueden formular modelos relativamente simples, ¿no? Y aplicar, no sé, por ejemplo, métodos Monte Carlo, ¿no? Uno tiene los términos que contribuyen a la energía y después, sin llegar a un método tan poderoso como el método de cálculo de primeros principios, uno podría obtener ciertas características esperadas del comportamiento de un sistema a través de un método Monte Carlo. Quique, Mauricio levantó la mano. Sí. Gracias, profesor. Profesor, entonces la interacción de intercambio se da por el solapamiento de funciones de onda, ¿cierto? Y esta es una interacción de corto alcance entre primeros vecinos, pero se extiende a segundos vecinos y se extiende de todas maneras a todo el material, ¿cierto? Claro. Sí, por un lado, aunque fuera solo a primeros vecinos, se extendería a todo el material si todo el material está compuesto por los mismos átomos o iones portadores de momento magnético, ¿no? Entonces, se podría extender a todo el material porque, bueno, el primero tiene n primeros vecinos, pero uno de los que interactúa con ese a su vez tiene también n primeros vecinos y así se va extendiendo. Y por otro lado, también puede tener la interacción, tener valores, contribuir a la energía de manera significativa para segundos, terceros y terceros vecinos, o tal vez más. Entonces, eso hace que la interacción, a pesar de ser muy local, termine ordenando a todo el material. Si nada más nos quedáramos con la interacción de intercambio, es decir, ahora pasamos del paramagneto a un material que puede estar ordenado magnéticamente, por ejemplo, si J fuera positivo, el material sería ferromagnético y todos los momentos magnéticos permanentes de cada uno de los iones apuntarían todos en promedio en la misma dirección. No tendría por qué haber dominios. Los dominios van a aparecer como consecuencia de otra interacción. Y como tampoco hemos introducido anisotropía, habría un momento neto
o sea, una magnetización espontánea neta de todo el material espontáneamente estaría magnetizado, pero la dirección de esa magnetización podría ser cualquiera. Podría estar fluctuando rápidamente, inclusive. Tan rápidamente que a lo mejor no la podríamos medir en ausencia de un campo aplicado. Entonces, son los diferentes ingredientes que van a hacer la ensalada de Jean-Marc Ganesh, o, en otras palabras, van a determinar el comportamiento de un material magnético. Por eso, cada término de la energía es importante. Quique. Sí. Sí. Y Mauricio, ¿está aclarada tu duda? Sí, muchas gracias. Bien, no, lo que te quería decir es si podíamos ir terminando, porque yo a la 1 tengo un compromiso y bueno, como soy la propietaria del Classroom, a menos que lo deje abierto y ustedes sigan, como prefieras. Puedes dejarlo abierto y retirarte. Nosotros creo que cuando cierra el último se cierra todo. Bueno, y no sé cuánto seguirá grabando. ¿Puedo parar la grabación ahora? Para la silla, queda parada. Sí. Listo, bárbaro. Bueno, gracias, Clau. Chao, Clau. Sí, me gustaría preguntarle a alguno, ¿no? En particular